Dios le bendiga. Vamos a estar orando para pedirle al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento en esta noche. Amén. Y a todos los que están ahí en Meet, Dios les bendiga grandemente. Padre que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por tu presencia, Señor amado, en esta noche, en este lugar. Pedimos que el Espíritu Santo nos acompañe, que tu Espíritu Santo nos ilumine, que tu Espíritu Santo nos revele las verdades a nuestro espíritu que hoy necesitamos aprender. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu ilumine nuestra mente y nuestro corazón para comprender tu palabra, Dios mío, porque tu palabra dice que tu Espíritu Santo es quien nos conduce a toda verdad. Coloco la vida de mis hermanos, ábreles el entendimiento y también el corazón para poder comprender esta enseñanza hoy. Amén y amén. Dios les bendiga a mis hermanos y vamos a estar comenzando. En el capítulo anterior, en el tema anterior, en la clase anterior estuvimos hablando de la homilética y el predicador. Y decíamos que ser predicador es un ¿qué? Es un gran ¿qué? Un gran privilegio, ¿verdad? Ser un predicador es un gran privilegio porque al Señor le ha placido salvar mediante la predicación. Ser predicador es un gran privilegio porque aún hasta los ángeles decíamos que ellos anhelan predicar la palabra de Dios. Y además de eso es una gran responsabilidad porque nuestro mensaje puede edificar, puede salvar vidas, puede transformar. Entonces, vamos a entrar hoy en un tema que es la homilética y el sermón. ¿Sí? La homilética y el sermón. ¿Ya lo encontró? ¿Ya ahora sí sale? Ok, listo. Entonces, vamos a hablar hoy un poco sobre el sermón y vamos a profundizar y vamos a definir primero qué es un sermón. Y un sermón es un discurso basado en la palabra de Dios. Primero que debemos tener claro, un sermón es un discurso que debe estar basado en la palabra de Dios, un sermón bíblico. Si no está basado en la palabra de Dios, no es un sermón bíblico, es un sermón político, otro tipo de sermón. Ahora bien, es un sermón que estéticamente está arreglado y lógicamente organizado, que tiene como finalidad persuadir a los oyentes. Un sermón bíblico, para que pueda llamarse un buen sermón, tiene que estar estéticamente arreglado. O sea que tiene una secuencia lógica clara, tiene una secuencia lógica bien organizada. Primer punto, segundo punto, cuarto punto, conceptos, citas bíblicas. O sea, no es que usted tome el micrófono y usted va a empezar a hablar todo lo que se le venga a la mente. Eso no es una buena predicación. Una buena predicación es que usted está hablando y usted las ideas las tiene claras, las transmite claramente, donde hay una idea organizada, donde usted está hablando de un tema, usted está hablando de un mensaje, donde hay unos puntos, hay unas citas bíblicas. Entonces, un sermón, ese es el concepto general de lo que es un sermón bíblico. Y un sermón tiene tres elementos importantes. Mira, antes de pasar esos elementos importantes, usted sabe de que es común escuchar a aquellos tipos de predicadores que agarran el micrófono y comienzan hablando no sé, de la resurrección del hijo de la viuda de Naín y terminan hablando del arrebatamiento y después por allá de la creación, de la caída de Adán y a la media hora comienzan a hablar entonces de la boda del Cordero y después por allá están hablando y a la final no hay un mensaje claro, ¿verdad? Se habla de todo lo que se le viene a la mente comienzan a hablarlo y hablarlo y hablarlo y hablarlo, pero no hay unas ideas claras. Entonces en la homilética podemos nosotros aprender a organizar un sermón, ¿verdad? Estéticamente arreglado y lógicamente organizado. Entonces, la homilética tiene tres elementos muy importantes. ¿Y cuáles son esos tres elementos? La explicación, la ilustración y la aplicación.
Entonces, estos tres elementos siempre deben estar en un buen sermón. Todo buen expositor de la palabra de Dios, siempre sus sermones deben tener esos tres elementos. Y vamos a mirar ahora en qué consiste cada elemento. Yo los animo a que se lo aprendan de memoria. ¿Cuáles son los tres elementos de un sermón? Explicación, ilustración y aplicación. Explicación, ilustración y aplicación. Y vamos con el primero, la explicación. Entonces, ¿qué significa la explicación? Significa que el predicador, el expositor de la palabra, va a explicar claramente lo que está diciendo. Probablemente va a tener que usar palabras y definiciones, conceptos. Va a tener que utilizar conceptos importantes, enfatizar en algunos conceptos, en algunas ideas. Pero tiene que ser claro el predicador del tema que está hablando. Incluso si se usan palabras griegas o hebreas para fundamentar un concepto, deben ser claramente explicadas. Una predicación sin una explicación es un sermón que carece de contenido. Porque usted puede, hay predicadores que predican, hermano, gloria a Dios, aleluya, santo, aleluya, porque Dios es bueno, aleluya. En esta noche, aleluya, gloria a Dios, aleluya. El Señor va a hacer gloria a Dios, aleluya. Porque el poder de Dios, aleluya, está sanando, gloria a Dios, aleluya. Y yo quiero que le dé un aplauso, gloria a Dios, aleluya. Y a la final tú dices, ¿de qué trató la predicación esta noche? Y usted no ha escuchado ese tipo de predicadores. Entonces luego vienen con la historia que yo un día, mi hermano, aleluya, gloria a Dios. Y ayuné, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Y Dios me dijo, aleluya, gloria a Dios. Y a la final usted no sabe cuál fue el tema ni el título de la prédica. Usted no aprendió nada de esa noche. No recibió una enseñanza. Amén. Entonces la explicación de la palabra es muy importante. Entonces, pasemos a unos puntos que vienen, luego que usted anote. Mire, cada punto principal debe ser explicado de tal manera que cada persona presente durante el sermón pueda entenderlo. Mire lo primero que le decía ahorita. Si usamos palabras griegas, es importante que las expliquemos claramente para que sean entendidas. No es como decir, hermano, porque es metanoia, ¿por qué? Dice, pero ¿qué significa eso? Cambiar de pensamiento, convertirse. También se puede traducir como tal cosa y la gente va con una idea clara, ¿sí o no? Entonces, si usamos palabras del original, esas palabras deben ser claramente explicadas. Lo segundo es que cada punto, ¿verdad? Cada punto principal, porque un sermón, ahorita vamos a aprender la estructura, tiene unos puntos principales. Cada punto principal debe ser bien explicado para que pueda ser entendido. Y una vez entendido, pueda ser puesto en práctica. La gente no va a poder poner en práctica lo que no ha entendido. ¿Sí o no? Dice el libro de Romanos que cómo creerán si no hay quienes predique. Y cómo predicarán si no fueron enviados. Y cómo irán si no hay quien les enseñe. Entonces, si la gente puede oír, pero si no entiende lo que está oyendo, no van a creer. Entonces, qué importante es explicar, ¿verdad?, cada punto de tal manera que quede claro. Y si la persona entiende con claridad y cree, puede poner en práctica lo que está siendo explicado. El otro punto es, el tercero, es que tratemos de hablar en un lenguaje sencillo. Debe ser muy explicado o debe ser muy bien explicado para que pueda ser entendido. Lo cuarto, trate de no usar palabras que vuelen por encima de los oyentes. ¿Qué significa eso? Que tenemos que hablar en un lenguaje sencillo. En muchas ocasiones los expositores o predicadores de la palabra, para sonar sofisticados y para sonar profundos o para sonar ilustres o académicamente preparados, comienzan a utilizar palabras muy rebuscadas y resulta que nadie entiende. Entonces la onomatopeya de este mensaje, ¿cierto? Sí. Hermano, ¿por qué hemos osado en esta noche? Y la gente dice, ¿qué es lo que quiso decir? Entonces, utilizar palabras del común, palabras que la gente pueda entenderte, ¿verdad? Podemos explicar un concepto teológico profundo, podemos explicarlo con palabras que la gente puede entender, con palabras sencillas. Ahora, no es
rebajar el mensaje. No es tampoco hablar por debajo del nivel intelectual, sino cuando me refiero a un lenguaje sencillo, es un lenguaje que pueda captarlo tanto un intelectual que esté allí y no se sienta menos, como también una persona sencilla sin formación académica. Cristo lo hizo de tal manera así. Los mensajes de Jesús eran captados por los escribas, los fariseos, los doctores, los maestros de la ley, escuchaban su mensaje, muchos fariseos se convirtieron a Jesús, pero también la gente del común, como pescadores, como los pobres, como los enfermos, como los leprosos, también entendían el mensaje de Jesús, porque Jesús en su mensaje le habló a todo tipo de público. Y nosotros como predicadores vamos a tener sentado en nuestra iglesia todo tipo de gente. Vamos a tener el abogado, pero también vamos a tener, ¿a quién más? Al campesino, a la persona que quizás no ha terminado su colegio, pero que el mensaje no tenga ningún obstáculo gramatical, ningún obstáculo del lenguaje, que usted no use palabras rebuscadas. Si usted encuentra una palabra, por ejemplo, en el diccionario bíblico, un concepto, y hay una palabra que es muy difícil, busque un diccionario de sinónimos y antónimos. Entonces usted busca un sinónimo de esa misma palabra, ¿verdad?, que sea más conocido, y usted utilice mejor la palabra más conocida, que significa lo mismo. Evite las palabras difíciles para que no haya un obstáculo. ¿Por qué? Porque en una predicación no hay espacio para que la gente levante la mano y diga qué fue lo que dijiste o qué quisiste decir. La gente simplemente escucha y si no entendió se van para su casa con la duda. Entonces tenemos que ser claros, ¿sí o no? Amén. Ahora, trate de no usar palabras que vuelen por encima de los oyentes. Quinto, procure que la información sea entendida de manera sencilla. Cristo y los apóstoles usaron palabras que cualquier persona podía entender. Cristo y los apóstoles, aún, mire este dato, se lo voy a enseñar hoy. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, eso lo sabemos nosotros. El Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Sin embargo, el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo, porque en los días de Jesús se hablaban 3 idiomas. Cuando Cristo vino a la tierra de Jerusalén o a la tierra de Israel en el siglo I, se hablaban 3 idiomas. Se hablaba el hebreo, que era el lenguaje original de los judíos, el hebreo. Se hablaba el griego, que era una lengua comercial, era la lengua común, porque resulta que Alejandro Magno había invadido a la Tierra Santa y el imperio griego se había impuesto. Y quedó la cultura griega, o sea que los judíos se habían helenizado de tal manera que hasta tenían una Biblia en griego, traducida del hebreo al griego, que es la Biblia de los 70, la Septuaginta. Ahora, el idioma griego era muy común. Es como el inglés hoy en día. Nosotros no somos, nuestra lengua principal no es el inglés, sin embargo el inglés es muy utilizado a nivel internacional para transacciones, para aspectos comerciales. Y era una lengua muy común en el pueblo. Ahora, y la tercera lengua que se hablaba, resulta que los romanos, ellos fueron quienes invadieron después y ellos eran los que dominaban en los días de Cristo. Y los romanos eran el imperio que dominaba toda la Tierra Santa. Entonces se hablaba una tercera lengua que era el latín. El latín era la lengua de los romanos, la lengua del imperio. Ahora bien, había un dialecto que no es otro idioma, sino un dialecto desprendido del hebreo, que es el arameo. El arameo era un hebreo mucho más sencillo. Era un dialecto hebreo, pero más común. El griego habían 2 tipos de griego. El griego culto, que hablaban los ilustres, los traductores, la gente, los filósofos, las obras de filosofía griega. Y estaba el griego koiné, que era un griego se escribe con K, era un griego elemental, era el llamado la lengua vulgar, la lengua del común, la lengua para hacer negocio, la lengua para hacer trueque, la lengua para el día a día. Eso sucede en nuestro español. Hay un español culto, ¿verdad? El español de la Real Academia, el español culto, está el español original de Castilla, el castellano, está el español que hablamos los latinos y está el español nuestro, de nuestro dialecto castizo, o sea, el costeñol, ¿sí o no? Y hay palabras en costeñol, también hay muchos dialectos, está el costeñol, está el maracucho, ¿verdad? Hablan de alguna manera distinta, el caraqueño, el paisa, aquí habla muy diferente, el santanderiano, el rolo. El cuajiro, a pesar de que es costeño, habla diferente a nosotros. Entonces son dialectos del mismo idioma. Entonces el koiné era un griego, un dialecto vulgar. Cuando me refiero a vulgar me refiero del vulgo, de la gente común.
era un griego que no era tan sofisticado, utilizaba muchas palabras comunes. Resulta y pasa que el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo y los escritores sagrados no escribieron el Nuevo Testamento en griego culto, sino que el Nuevo Testamento está escrito en un griego sencillo, en el griego de la gente del vulgo, el griego koine. Ese es el griego en el cual se escribe el Nuevo Testamento. ¿Por qué pasó eso? Porque así lo determinó Dios. ¿Con qué fin lo determinó Dios? Para que no hubiese obstáculo en el acceso y en el entendimiento de la palabra de Dios. Amén. Entonces, por eso estudiar griego bíblico es sencillo, porque el griego bíblico del Nuevo Testamento no es el griego culto, complejo, porque Dios quiso transmitir su mensaje así. Y si Dios, el Todopoderoso, quiso transmitir su mensaje así a través de las Escrituras en una forma sencilla, y a través de su Hijo Jesucristo vino a predicar de forma sencilla, entonces ¿por qué nosotros, si somos instrumentos del Señor, tenemos que ahora venir con un lenguaje rebuscado para predicar la palabra de Dios? Amén. Qué tremendo eso, ¿verdad? Entonces es importante ese dato. Pasa al siguiente punto. El segundo es la ilustración. ¿La qué? Ilustración. La ilustración. Anote el concepto si quiere allí. Me imagino que usted hoy trajo la tarea, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Qué significa ilustración? Significa que el expositor, además de explicar lo que está hablando, también usará ilustraciones en su tema para poder aclarar las ideas y que la gente entienda con más claridad. Y el punto que está tocando en el sermón puede aclararlo con alguna ilustración. Las ilustraciones ayudan mucho a poder explicar las cosas que con conceptos no se pueden hacer. Es importante que el expositor tenga mucho cuidado de que la prédica no esté cargada de muchas ilustraciones, porque el tema central debe ser la palabra de Dios. Las ilustraciones deben ser ¿un qué? Un apoyo. Ahora, no se debe usar las ilustraciones más que la Biblia. ¿Qué puede ser usado como una ilustración? Una historia, una anécdota, una experiencia personal, un testimonio, ¿sí o no? Una breve historia. Cristo usó mucho las ilustraciones. Mire que cuando él quiso hablar del arrepentimiento, habló con parábola. Habló sobre la oveja perdida, la mujer que perdía una moneda. Cristo utilizó mucho las ilustraciones. Sin embargo, el mensaje central era el mensaje de Dios. Y podemos utilizar experiencias personales como ilustración, pero el tema central de la prédica no debe ser tu experiencia personal. Puedes usar un testimonio, sí, para apoyar el mensaje. Amén. Y lo tercero es la aplicación. ¿Y qué es la aplicación? Significa que tenemos que enseñarle a la gente cómo aplicar a sus vidas lo que están recibiendo por la palabra de Dios. Debemos enseñarle a la gente cómo deben poner en práctica la palabra de Dios. El sermón debe ser relevante para los oyentes. Es decir, que pueda ser aplicado a los que están escuchando. Cuando hacemos la aplicación, que es la última parte del mensaje, debemos enfatizar en la necesidad de que ustedes tienen que poner en práctica lo que aprendieron en esa noche. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, si en su prédica usted simplemente se limita a presentar información, pero no hay aplicación, entonces usted no ha logrado nada. Usted no ha logrado nada. Si usted mira, por ejemplo, usted puede hablar de la salvación y pasó toda la noche hablando de la salvación, pero si usted no le enseña a la gente a cómo ser salvo, usted no hizo nada. Usted puede buscar todas las citas bíblicas, la salvación, entonces el pecado, amartiología, el pecado esto y el infierno, y hablando de la salvación y tal, y terminó la prédica. El tema de la noche es la salvación, pero usted no explicó cómo llegar a ser salvo. Y si usted no hizo el llamado al arrepentimiento, a recibir a Cristo, su mensaje está incompleto, no hubo una aplicación.
Si usted habló sobre el arrepentimiento en esa noche y pedirle perdón a Dios por el pecado, y habló sobre el arrepentimiento, y al final no hubo un llamado a la gente a pedirle perdón a Dios y arrepentirse, su mensaje no tuvo ningún efecto, porque faltó la última parte del mensaje. ¿Y cuál fue? La aplicación. Amén. Si usted está hablando sobre la familia y sobre el orar, la familia que ora unida, es el mensaje. Y usted dice, en esta noche vamos a orar, vamos a predicar sobre la familia que ora unida. Y usted pasó una hora hablando sobre el poder de la oración y el poder de la oración en familia. Y si usted al final no invitó a la gente a orar y a las familias a pasar al frente, o por lo menos tomarse de la mano por familias o motivarlos a orar, su mensaje tampoco hizo nada. O sea, tiene que llevar un elemento de aplicación. Amén. Y muchas veces no solamente la aplicación es en el espacio de la iglesia, también la aplicación puede que usted le deje un compromiso. Si usted habló sobre el perdonar a los que han hecho daño, o perdonar o reconciliarse con su hermano, usted le deja una tarea. Esta semana busque a esa persona por el cual usted siente algo y pídale perdón. Entonces ya usted le dejó un compromiso. Hubo una aplicación. Entonces usted puede hablar de la fidelidad, pero si usted no enseña cómo ser fiel, tampoco. Por lo tanto, la aplicación es muy importante, porque los oyentes no solo deben escuchar la palabra de Dios, la información, sino que también deben saber cómo aplicar a sus vidas esa información que están recibiendo. No es solo decirles qué hacer, también es enseñarles cómo deben hacerlo. Amén. Entonces vamos a mirar ahora el contenido de un sermón. El contenido de un sermón, el siguiente tema. Gloria a Dios. Pase. Eso, ahora sí. El contenido de un sermón. Ahí salió Mari. Gloria a Dios. Es que me colaron esas dos de la diapositiva anterior. Gloria al Señor. El contenido de un sermón. ¿Cómo saber acerca de qué predicar? Y eso creo que eso es complejo ahí, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están aquí o de los que están en MIT que han tenido la experiencia de predicar y de ser predicadores han estado en este dilema de, Señor, ¿qué predico? ¿De qué predico? Y uno agarra la Biblia y uno dice, hay tanto aquí y no sé de qué predicar. ¿De qué predico? Y de ahí parte el contenido de un sermón. El contenido de una prédica debe surgir de esa pregunta: ¿qué predico? Eso no es tomar la Biblia y pararse en el púlpito y donde salga y ponga el dedo, de eso hablo. No, desde antes en su casa comienza la preparación de la prédica. Lo primero es de qué voy a predicar. Y aquí está la tarea que le dejamos. Decíamos de que se puede utilizar un tema o se puede utilizar un texto. Usted puede seleccionar un texto, decir voy a predicar de este texto y estudiarlo, o seleccionar un tema, voy a hablar de la reconciliación, y usted con base a un tema, usted comienza a estudiar el tema. Se puede estudiar un tema o se puede estudiar un texto. Entonces, para saber de qué predicar, el predicador debe estar primeramente en comunión con Dios. Creo que es lo más importante, porque del Señor proviene la fuente de la revelación y la fuente de inspiración. Él es el que conoce la necesidad del pueblo. Él es quien conoce la necesidad del oyente. Él es el que conoce la necesidad de la gente que le voy a predicar. Por lo tanto, Dios es quien nos puede inspirar. Dios es el que nos puede motivar a hablar sobre algún tema, sobre alguna enseñanza que el pueblo está necesitando. Entonces debemos pedirle al Señor que nos inspire en su palabra. Además de eso, el predicador también debe estar informado del acontecer mundial, nacional, local. O sea, debe estar contextualizado con el entorno. No es el predicador que esté hablando, hermanos, ¿alguien quiere entrar en mí? Parece que hay como alguien pidiendo en la entrada. Sí. Entonces, un predicador debe estar contextualizado con la necesidad actual. ¿Por qué? Porque el predicador está informado de cómo está la realidad, puede tener una línea profética, puede dar una enseñanza actualizada. Pero imagínese un predicador hablando, hermano, porque esos jóvenes rebeldes que escuchan rock and roll. ¿Se imagínese un predicador hablando de eso?
No está contextualizado a la realidad, ¿verdad? Hermano, y entonces usted tiene, llame por un teléfono fijo y no está actualizado de la realidad de las redes sociales y todo eso, no puede hablar un mensaje contextualizado. Entonces, además de eso, también debe estar en sintonía con los problemas cotidianos. O sea, el conocer la realidad de la sociedad, el conocer ciertas cosas, te pueden ayudar a ti de qué hablar. El conocer la realidad de la iglesia también te puede inspirar a ti de qué predicar. También puedes aprovechar situaciones como acontecimientos, celebraciones, fiestas. También, por ejemplo, en diciembre predicamos sobre la Epifanía, la Natividad del Señor, predicamos sobre la encarnación de Cristo. En la Semana Mayor aprovechamos ese tiempo para hablar sobre la Pascua, sobre el sacrificio de Cristo, el sacrificio redentor. O sea, esas temporadas también podemos utilizarlas para predicar temas relacionados con ese tiempo. Con ese tiempo, a fin de año podemos predicar sobre la vida nueva. En enero podemos predicar sobre cómo comenzar un año bajo la bendición de Dios. O sea, aprovechamos tiempos, circunstancias para también enfocar nuestra enseñanza en esos temas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, ¿cuál no debe ser el contenido de un sermón? ¿Cuál no debe ser el contenido de un sermón? Lo primero, ¿cuál no debe ser el contenido de un sermón? La vida personal del predicador. Hoy les voy a hablar de nada. La vida personal del predicador no debe ser el contenido principal. O sea, la predicación, en pocas palabras, no debe estar centrada en el yo del predicador. Y usted escucha predicadores que comienza la prédica, llevan 40 minutos hablando de ellos. Es porque yo esto, es porque yo tengo tantos títulos, es porque yo, y es porque yo, y es porque yo, llevan 40 minutos hablando de ellos. Porque yo tengo en mi casa un armario con 200 sacos y 40 pares de zapatos. ¿A quién le importa eso? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Ahora, no significa de que un predicador no pueda hablar de algo de su vida personal. Sí, posiblemente puede contar un testimonio breve de algo que le pasó, puede contar una anécdota que pueda apoyar como ilustración el mensaje, está bien. Puede que cuente una experiencia personal, algo que Dios le dijo, algo que vivió, puede contar un testimonio, pero esas ilustraciones, esas anécdotas, esas historias o experiencias personales o testimonios tienen que apoyar un tema central, pero el tema central no puede ser la vida del predicador. Aun cuando los famosos testimonios, poderoso testimonio de fulano de tal, la prédica no puede ser centrada en la vida del que está testificando. La prédica debe ser que Cristo transforma, y la vida del predicador, lo que está contando como experiencia, debe apoyar el mensaje. Si usted analiza el testimonio del apóstol Pablo, él testifica cómo Cristo lo salvó, pero a la final él termina dando testimonio del evangelio. Amén. Y lo segundo, que no se debe hablar las cosas de este mundo. La predicación no debe estar centrada en las cosas terrenales, ni en las cosas de este mundo. La predicación centrada en la vida de este mundo y en lo terrenal no viene de parte de Dios. Incluso se pueden hablar cosas de este mundo, pero no es el tema central. Las experiencias de la vida cotidiana, las cosas materiales, las cosas de este mundo, pueden hacer parte de una prédica, pero no son el tema central. Entonces, hoy en día podemos escuchar predicaciones que no parecen prédica, sino parecen conferencias de motivadores, ¿verdad? Lo que llaman ahora los coach, ¿verdad? Son predicaciones centradas en todo lo de este mundo, lo terrenal. Pero la predicación debe estar centrada en la palabra de Dios. Ahora, se pueden tocar temas de esta vida, temas terrenales como la familia, la convivencia, sí, pero esos temas deben estar alrededor de qué dice la palabra de Dios sobre tal cosa. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre los negocios? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre el ahorrar? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre ser buen padre de familia? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre ser un buen ciudadano? Perfecto, una prédica así. Pero no una prédica que diga, vamos a hablar hoy sobre nuestros deberes políticos, y comienzas a hablar de fulano, entonces lo que dijo sultano de tal, entonces el politólogo, y comienzas a citar a todos los políticos, una hora y no hubo palabra de Dios. Entonces eso no es un sermón bíblico. Amén.
Entonces es importante eso. Pero si hablamos de política, ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces la palabra de Dios dice que debemos orar por los gobernantes. La palabra de Dios dice que debemos someternos a la autoridad. Entonces hablamos de un tema terrenal, pero centrado en la palabra de Dios. Amén. Eso debe estar claro, ¿sí o no? Gloria al Señor Jesucristo. Y lo tercero, que no se debe hablar en un sermón, la vida personal de los oyentes. La predicación tampoco debe estar centrada en la vida personal de los que están allí sentados. Hermano, tristemente hay predicadores que comienzan a contar en el púlpito la vida íntima de lo que le contaron en consejería, hermano. Ay, hermano, resulta y pasa, como el hermano fulano. Y Y la prédica es la vida del hermano fulano. La predicación no debe estar centrada en la vida personal de nadie. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien conoce a todo y cada uno de los asistentes de la iglesia. El Espíritu Santo es quien conoce la necesidad de los corazones. Y usted simplemente predique la palabra, que el efecto lo hará Dios en el corazón. Pero usted no puede estar en el púlpito contando la vida. Hermano, si él supiera, es que yo fui a la casa del hermano fulano y en el patio tiene una lavadora y la lavadora la tiene dañada. Pero gloria a Dios que el Señor tocó el corazón del hermano Carlos y le sembró la lavadora, arreglar la lavadora. Y entonces yo fui y el Espíritu Santo me dijo, y te cogí para allá. Entonces fulano, y media hora la persona contando la historia. Entonces cogí una moto y me monté en el mototaxi. Y en mototaxi era cristiano, ya vio cómo hace Dios. Y cuenta, y cuenta, y cuenta. Y usted dice, ¿y de qué trata la prédica? ¿Ve? Usted no ha ido, yo he ido a lugares donde me ha pasado eso. Un día un muchacho decía, y entonces un día mi papá me puso una trampa y le echó una cerveza a la jarra de agua en la nevera para hacerme pecar. Y yo me tomé el vaso de agua y le sentí el sabor, pero yo dije, la sangre aquí no tiene poder, la bendigo, y me la tomé porque tenía mucha sed. ¿Sí? Y salen con unas historias que no van al caso. Si tu predicación es de 1 hora y tú te sacaste 15 minutos para contar un testimonio personal, perfecto. Pero si tu predicación es de 1 hora y llevas 1 hora hablando de pura historia, eso se cumple lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, puros cuentos de vieja. ¿Está leído ese versículo, verdad? Desecha las fábulas y los cuentos de vieja. Gloria a Dios. Entonces, la vida personal... y lo peor de caso es que a veces hay gente que utiliza el púlpito para piedricar. ¿Sí o no? Exacto. Ahora bien, debemos entender lo que es una exhortación y lo que es una piedricación, porque hay cosas que son exhortaciones y que la gente dice, el pastor piedrico, no, piedrico exhortó. Lo que pasa es que si te cayó a ti, gloria a Dios. Porque hay predicaciones, hay exhortaciones que a la gente le caen. Son exhortaciones, pero también hay piedricación. Es como si el domingo dijera, ay, aquellos hermanos que me metieron en los sobres un billete a 2,000 y toma en la lluvia sobre de mi cumpleaños, me metieron un billete a 2,000 y todo arrugado. Y que no sé qué. Aprendan del hermano fulano que metió uno de 50. Porque la Biblia dice honrar a los siervos de Dios. ¿Para qué voy a poner con eso el domingo? No estoy diciendo, estoy poniendo un ejemplo. Aquí no pasó eso, gracias a Dios. Aquí los hijos de la casa supieron honrar, no pasó eso. Pero estoy poniendo un ejemplo, ¿cierto? Eso no edifica, estoy piedricando, ¿sí o no? Pero si yo digo, ay, la palabra dice que los mentirosos, y empiezo a hablar de los mentirosos, los que piden prestado y no pagan. Y si hay alguno de esos por ahí camuflados, pastor Piedrico, yo no prediqué, yo hablé lo que dice la palabra, que a usted le cayó a su problema, ¿sí o no? Entonces debemos diferenciar lo que es piedricación y lo que es exhortación. Entonces el verdadero contenido de un sermón debe ser la palabra de Dios. El verdadero contenido de un sermón debe ser la palabra de Dios, pues ella es la única que edifica, que enseña, redarguye, corrige e instruye. Pues este es su propósito. El propósito es corregir. Eso está en 2 Timoteo 3:16. Pues toda escritura es útil. ¿Te has leído ese pasaje? Ahora miremos cuál es el propósito de un sermón. Ahora, si no debemos, ¿qué no debemos predicar? Miremos cuál es el propósito entonces de un sermón.
Alguien ha dicho que un sermón sin un propósito definido es como un arquero sin un blanco al que tirar. Tira la flecha al aire, que caiga donde caiga. ¿Cuántas veces hemos sido testigos? ¿Cuántas veces hemos entrado a cultos o a iglesias y es donde predicadores que comienzan como a disparar al aire, como da puños al aire? Que empiezan como... ¿Tú nunca vio la escena del capítulo del Chavo cuando estaba peleando con el hombre invisible? ¿Usted se acuerda? ¿Cómo era que hacía el Chavo? Y miraba, volteaba para allá y a veces volteaba para allá y andaba y venía. No sabía hacia dónde golpear. ¿Por qué? Porque no sabía cuál era su enemigo, no tenía un objetivo, no tenía un propósito. Y así también pasa cuando estamos predicando y no tenemos un tema claro, no sabemos de qué estamos predicando. Estamos como dando puños al aire, peleando con el hombre invisible, como un arquero que está tirando una flecha y no sabe dónde está el blanco. Tira para allá, tira para acá, tira para todos los lados. Entonces comienzan hablando del amor de Dios y terminan predicando de la oración. Bueno, el tema de hoy es el poder de la oración cuando se ora con fe. Y a la mitad del mensaje están leyendo Apocalipsis. La séptima trompeta significa, yo escuché un pastor y están hablando después de la séptima trompeta, después salen hablando del ayuno y a la final la gente dice de qué fue que habló. Y hay escuelas dominicales que comienzan a las 9, terminan a la 1, comiendo Biblia, pero es que comienzan desde Génesis a Apocalipsis a predicar de todo, pero no hay un tema claro. Y la gente se fue con un poco de versículos en la mente, pero en sí no aprendió nada, porque no hubo una enseñanza clara de la palabra de Dios. Amén. Entonces, disparar versículos al aire. Hay gente que dice, el culto estuvo poderoso, la prédica estuvo buena porque el pastor dio como 50 versículos. No, que haya 50 versículos no significa que la prédica haya sido buena. Hay predicaciones buenas con solamente 2 versículos o incluso con un solo texto puede haber una prédica edificante. Y ahorita lo vamos a aprender de acuerdo a los tipos de sermones que hay. Entonces pensamos que prédica buena es soltar miles de versículos. Mateo 5, busca por allá, Mateo. Puede pasar eso, pero que haya un hilo lógico. Si vamos a dar 20 versículos, que sean referentes al tema que estamos predicando. Amén. Entonces, ahora, ¿cuál no debe ser el propósito de un sermón? Miremos ahí cuál no debe ser el propósito de un sermón. Primero, para obtener ganancia. Busque 2 de Corintios capítulo 2, versículo 17. Segundo libro de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Alguien que busque 1 Timoteo 6:3, otro que busque 1 Timoteo 6:6 y otro que busque 2 de Pedro 2:2 y lo vamos a leer. Gloria a Dios. ¿Quién encontró? Gloria a Dios. Venga, para que los que están en mí escuchen. Venga, pastor, acá corriendo. Usted nos ayuda. Vamos a contratar 2 lectores aquí. ¿Usted encontró cuál? Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Sigo? Disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Toman la piedad como qué? Como fuente de ganancia. Pero me gusta lo que dice, que el que no se conforma con lo que dice la palabra de Dios y comienza a agregar sus conocimientos o sus ideas propias, entonces esas cosas llevan a pleito, a contienda. Y tú no has visto gente dándose puño por la palabra, por doctrina. Que tú dices que la palabra y pelean, hasta se ofenden por la palabra, peleando por la palabra y se dan hasta puños y se dicen cosas y por redes sociales se insultan, se tratan de hijos del diablo, discutiendo por cosas sin sentido, pero dice que son hombres corruptos, ¿verdad? Que toman la piedad como fuente de ganancia. Entonces,
Nunca debemos predicar para obtener ganancia. Ese no debe ser el propósito. Entendemos de que Dios recompensa y Dios paga al que le trabaja, pero ese pago es una consecuencia de tu buena obra, mas no debe ser tu meta ni tu deseo. ¿Quién encontró primera de Timoteo 6:6? La pastora leyó primera de Timoteo 6:3, ¿verdad? Ok, y leyó el 6. Ahora, segunda de Pedro 2:2, ¿quién lo encontró? Venga, vamos a leerlo fuerte, venga acá. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Gloria a Dios. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Segunda de Pedro 2:2 dice eso. Es hasta el 3, pasa que te faltó el 3. Faltó el 3, que es donde habla sobre correcto. Mira, ahí está el 3 allá abajo en la diapositiva. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dice que por la avaricia esos predicadores harán mercadería. ¿Y qué es una mercadería? Una venta de mercado, un negocio. O sea, predicadores que por avaricia van a utilizar la palabra como una venta de mercado. Entonces sus púlpitos se convierten en una vitrina de mercado donde la palabra es un producto que se vende a cambio de dinero. Es tremendo, pero es lo que está diciendo la palabra, ¿verdad? Y es algo profético. Entonces llegan los predicadores donde dice, bueno, hermano, estamos predicando, les voy a regalar un pedacito les voy a darle el pedacito de una hoja de mi Biblia porque el Espíritu Santo me dijo que regale o que entregue una hojita de mi Biblia a cada hermano porque está ungida a cambio de una ofrenda de 200,000 pesos por persona. Y la gente corre a entregar los 200,000 pesos a cambio de una hojita de la Biblia. Estoy poniendo un ejemplo, ¿sí o no? O un pañuelito ungido con el sudor del apóstol o del profeta. Eso pasa mucho, ¿verdad? Entonces es bíblico. Ese no debe ser el propósito de la predicación, el deseo o la avaricia. No debe ser. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, segunda razón por la cual no debe ser el propósito de un sermón, para agradar a los oyentes. Porque hay gente que le da miedo predicar ciertos temas porque la gente se ofende. Porque entonces acomodan el mensaje para que la gente se sienta agradable, ¿sí o no? Entonces no debe ser ese el propósito de un sermón. Mira lo que dice Gálatas capítulo 1 versículo 9. Busque Gálatas. Gálatas 1:9. Gloria a Dios. Alguien en Meet que lo lea, de los hermanos que esté allí, por favor, para ver si se durmieron, es que dejaron el mío abierto y se fueron. Gloria a Dios. No hay ninguno. Hermana Linda, la pastora, ¿está ahí? Gálatas 1, capítulo 1, versículo 9 al 10. Como antes hemos dicho, lo repito, si alguno predica diferente, el evangelio del que habéis recibido sea anatema. Versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no será siervo de Cristo. Gloria a Dios. Es el siervo Marcos el que dio la cita, ¿cierto? Dios le bendiga. Entonces,
Gloria al Señor Jesucristo. Entonces mire lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas. No busco ¿qué? El favor de los hombres, ni busco agradar a los hombres, sino busco agradar a Dios. Porque si busco agradar a los hombres, entonces no soy siervo de Cristo, sino siervo de los hombres. Estoy parafraseando la cita. Entonces un predicador se debe a la palabra, no se debe a la gente. Usted debe predicar la palabra, aunque muchas veces la palabra a la gente no le va a agradar. Spurgeon dijo una frase muy poderosa, dijo que cuando se predica o se enojan o se convierten. Cuando un mensaje está produciendo efecto, la gente recibe la palabra, se convierte y reciben la palabra y la ponen en práctica. Si no se convierte y no la ponen en práctica, terminan enojados. Tremendo eso, ¿verdad? Ese principio que él tenía en su vida. Entonces no debemos buscar que agradar a los oyentes. Pasemos lo siguiente. Entonces, estos propósitos equivocados hacen que el creyente ponga la mirada en las cosas de este mundo y no entienda claramente el propósito de la palabra del Señor. Ahora, debemos definir un propósito. Usted cada vez que va a preparar un mensaje, cada vez que usted va a predicar, usted establezca un propósito. ¿Cuál es el propósito de esta predicación? ¿Qué busco yo de parte de Dios con esta prédica? Hacer que la iglesia despierte, que la iglesia abra el entendimiento, que la iglesia avance de nivel, que la iglesia crezca, que la iglesia madure, que la iglesia se convierta en una iglesia que ore. Si voy a hablar sobre la oración, si voy a predicar sobre el ayuno, que la iglesia empiece a ayunar. ¿Cuál es el propósito? Entonces, el propósito, nosotros como predicadores debemos definir el propósito de nuestra predicación de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es definir un propósito? Pastor, ¿qué es definir un propósito? Entonces, definir un propósito ok. Allá está bien, gloria a Dios. ¿Qué es definir un propósito? Ahora sí. El propósito principal de un sermón es que glorificar a Dios y que los oyentes reciban el mensaje de la palabra, el cual debe llegar a sus mentes, debe llegar a sus corazones, y ese mensaje debe impregnarse en ellos, debe impregnarse en sus vidas como la única verdad. O sea que ellos deben ser persuadidos de tal manera que lo que usted está predicando los lleve a un cambio de actitud, los lleve a un reconocimiento de que lo que se está hablando es la verdad, y no salgan como que estuvo la prédica bonita, pero no se llevaron nada como verdad absoluta en sus vidas. Definir un propósito es tener claro qué esperamos lograr al terminar la predicación. Usted define un propósito de la prédica. ¿Qué quiere lograr usted con esa predicación que va a exponer? Debe tener bien definido el propósito del mensaje. ¿Cuál es el propósito del mensaje? Usted debe tener claro y decir, ¿qué busco yo con esta predicación de esta noche? Busco que la iglesia se humille. Busco que la iglesia tenga un reconocimiento al servicio a Dios. Estoy viendo que la iglesia no quiere servir, ya no quieren hacer el aseo, no quieren dedicarse a la obra de Dios. Voy a predicar sobre el servicio. ¿Qué busco? De que la iglesia reflexione y comience a servirle a Dios. Definir un propósito. Y eso debe usted colocarlo en sus notas. ¿Cuál es el propósito del mensaje? Ahora vamos a ver los tipos de sermones que hay. Recordemos el concepto de sermón. ¿Qué es un sermón? Recordemos lo que dijimos al principio, ¿qué es un sermón? Recordemos, usted lo anotó. ¿Un qué? Es un discurso basado en la palabra de Dios, que es lógicamente organizado, estéticamente organizado, ¿verdad? Tiene una secuencia lógica de ideas. Gloria a Dios. Ahora vamos a mirar, ya sabemos qué es un sermón. Ahora vamos a ver los tipos de sermones que hay. Y ahora sí entramos en materia, y esto yo sé que usted, quiero que le preste mucha atención. Lo que viene ahora, nos vamos a extender como 40 minutos más. Pero preste atención a lo que viene, que esto es importante. Ya entramos ya en lo fuerte. Ya salimos de los conceptos básicos, entramos ya en materia de homilética. Entonces vamos a mirar los tipos de sermones. Los sermones se clasifican de tres formas. Tenemos una clasificación de sermones según el propósito. Mire que hablamos de propósito. ¿Qué buscas tú
con tu prédica, se clasifican según el contenido y se pueden clasificar según el canal. Ahora, según su propósito, ¿qué busco yo con mi sermón? Entonces, existen 4 tipos de sermones. Entonces está el sermón evangelístico. ¿Qué es el sermón evangelístico? ¿Qué busco yo? Que la gente se convierta a Cristo. Entonces un sermón evangelístico, evangelizar. Hay otro tipo de sermón según su propósito y es el sermón doctrinal. ¿Qué busco yo? Que la iglesia aprenda verdades bíblicas y doctrinales. Voy a hablar sobre el arrebatamiento, voy a hablar sobre la expiación de Cristo, voy a hablar sobre la encarnación. Eso es un sermón doctrinal. Tenemos un sermón exhortativo. Voy a llamarle la atención a la iglesia porque no están sirviendo, no se están consagrando. ¿Alguien quiere entrar a mí ahí? Gloria a Dios. Entonces está el sermón exhortativo. Y tenemos, ese exhortativo es cuando se le llama la atención a la iglesia. Y tenemos el sermón devocional, que es ese sermón que inspira al creyente a crecer en la fe, a tener comunión con Dios. Es el que utilizamos en el altar familiar, en nuestras reuniones de grupos familiares o células, ¿verdad? En los grupos homogéneos como grupos de jóvenes, grupos de niños, reuniones de mujeres. Son sermones de tipo devocional. Ahora, según el contenido, o sea, cómo está estructurado el sermón, se pueden clasificar por sermón temático, expositivo y sermón textual. Y vamos a explicar cada uno de ellos. Y según el canal, o sea, el medio de transmisión, cómo se transmite, están los sermones orales, que son los que se predican con voz audible, y están los sermones escritos. Un sermón que se puede transcribir y se puede mandar por vía WhatsApp, por una carta, por un documento. Si usted no logra hacer todo el croquis, ahorita por WhatsApp vamos a enviarla los PDF de toda esta diapositiva como hicimos la clase anterior. Ya por el grupo se les envió la clase 2, si lo recibieron, se me había olvidado, hoy la vamos a enviar enseguida a la clase 3. Pasemos, vamos a desglosar cada propósito, cada sermón. No, esta es la clase 3, la vamos a mandar ahora. Sí, ya la mandamos por el grupo. Hoy la mandamos en la tarde. La de la clase anterior. Y esta es la clase 3, la vamos a enviar ahora inmediatamente apenas termine la clase. Sermones según su propósito. ¿Cómo se clasifican? Primero, sermón evangelístico. ¿Y qué es un sermón evangelístico? Es el que busca que el auditorio que está escuchando el mensaje reciba a Cristo. El sermón evangelístico está destinado o dedicado a personas inconversas. Cuando usted lo inviten a predicar en un lugar donde hay inconversos, a un colegio, a dar una charla bíblica o a un barrio, a predicarle a los vecinos, ¿usted qué va a hacer llevando un sermón doctrinal y hablando de escatología y de doctrina y de encarnación? No, aproveche esa plataforma para llevar un sermón evangelístico. Porque un sermón evangelístico es utilizado para predicar a los incrédulos y el propósito de ese sermón es presentar el plan de salvación. Es presentar el mensaje del evangelio con el propósito de convencer a las personas a que se reconcilien con Dios, que reciban a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Ahora, hay unos principios que debemos tener en cuenta para un buen sermón evangelístico. Hay unos principios. Ahora, antes de mirar el ejemplo, devuélvase. Creo que yo no coloqué los principios, los voy a mencionar. Y es primero que un sermón evangelístico debe ser sencillo, porque el inconverso no está acostumbrado al lenguaje evangélico. El inconverso no está acostumbrado a nuestro lenguaje, nuestros términos evangélicos. Mencióneme un término evangélico que utilizamos entre nosotros. La Shekina. La Shekina de Jehová. El inconverso dice, va a empezar a buscar la Shekina, que piensa que es una señora que vino a predicar. Hoy la Shekina de Jehová va a venir a este lugar. Y los inconversos van a esperar a una señora faldoa que venga, porque creen que la Shekina es una señora, ¿sí o no? Entonces dejemos de utilizar esos términos rebuscados. Usted no ha visto que el mejor evangelismo es aquel, por ejemplo, el evangelismo urbano, ese evangelismo que se conecta con la gente, que el joven se conecta con el joven, que se le hable en el lenguaje de los jóvenes. Se les presenta el mensaje en un lenguaje entendible. El apóstol Pablo dijo que me hice ¿qué? Judío para ganarme a los judíos, ¿sí o no? Me hice esclavo para ganarme a los esclavos o a los siervos. Me hice libre para
para ganarme a los libres. Entonces, ese lenguaje evangélico debemos dejarlo dentro de las cuatro paredes del templo, y cuando salgamos afuera, utilicemos los términos que la gente entienda. Hay un predicador que critica mucho porque utiliza algunos términos que utilizan los malandros, y resulta que él le predica a malandro. ¿Y cómo le tiene que hablar a los malandros? ¿Cómo hablan los malandros? ¿Sí o no? Yo le voy a hablar, hermano, a los malandros, por favor, apártense de la concupiscencia. ¿Qué van a entender ellos que es concupiscencia? ¿Sí o no? Cambio, usted le dice, mira, Cristo, mira, tú tienes una vida de perrateo, y ese perrateo, ellos entienden perrateo. ¿Sí o no? Ellos entienden eso más y saben de qué estás hablando. Pero vengan con predicadores evangelistas de calle hablando de concupiscencia. Quiero que, mira, a veces ni los evangélicos saben qué es concupiscencia, hermano. Hay que explicárselo en el discipulado, en doctrina. Entonces, una de las características, lenguaje sencillo. Esos mensajes complicados con muchas citas. Segundo principio de un buen mensaje evangelístico, utilice ilustraciones. Utilice ilustraciones, historias y testimonios de vida que puedan apoyar el mensaje que tú estás transmitiendo. Estadísticas, por favor, allá. Estadísticas, datos, noticias actualizadas, utilícela. Es joven amigo que me está escuchando, cómo está pasando hoy en día, cómo salió en las noticias, mire cómo se están asesinando los jóvenes. O sea, utilice cosas de la realidad actual para transmitir un mensaje evangelístico. Amén. Presentar estadísticas de cómo es la tasa de mortalidad del crimen, del asesinato, homicidio, cómo está la perdición, los desastres naturales. Utilice realidades para hablarle a la gente, porque la gente quiere recibir un evangelio real. Amén. Otro principio para que un sermón evangelístico sea efectivo: utilice la repetición de pensamientos e ideas básicas. ¿Por qué? Porque las cosas repetitivas calan en la mente y en el corazón. Y repetitiva no como muleta o muletilla, sino repetitiva como énfasis. Que usted le enfatice a la gente, por ejemplo, el amor de Dios consiste en que Cristo murió por ti en una cruz. Que durante tu prédica de media hora resaltes esa frase 2 o 3 o 4 veces, eso va a calar. Amén. Y lo último es que todo mensaje evangelístico siempre debe terminar con una invitación y un llamado a recibir a Cristo. Siempre. Y cuando más determinada sea la invitación, más directa la experiencia. Háblale a la gente en segunda persona. Tú. En la última clase vamos a hablar sobre la homilética y la comunicación del sermón. Y vamos a explicar algunos tics del lenguaje. Por ejemplo, cuando se está predicando, siempre se debe hablar en segunda persona. Nunca en tercera persona, ni nunca en primera persona. ¿Por qué? Porque como tú hablas, eso impacta. Si la persona está sentada y tú estás predicando, hermano, lo que pasa es que habemos personas que no tenemos mucha fe. ¿Sí me entiendes? Te estás incluyendo y la gente no se siente identificado. O tú dices, es porque hay personas, ¿cierto? Por allá. Pero si tú le dices a la gente, tú que me estás escuchando, que vives una vida de pecado, tú que estás deprimido, la persona que está escuchando el mensaje y está pasando eso, va a sentir que el mensaje es más directo para él. ¿Sí ven la diferencia que hace el mensaje? Hoy le hablo a aquellos que están deprimidos. O habemos muchos de nosotros que estamos deprimidos, pero Cristo nos fortalece. Imagínese ese mensaje. Pero tú que estás deprimido, tú que estás ahí en tu hogar, que me estás escuchando, en esta noche el Señor te dice a ti. Diferente, ¿verdad? Entonces el lenguaje, y hay muchas técnicas más que las vamos a aprender en la última clase, en la comunicación del sermón. Vamos a ver un ejemplo de un sermón evangelístico. Sencillo. 5 pasos. Ese es un ejemplo de un sermón evangelístico. Los pasos de la salvación. Primero, reconocer su pecado. Hay una cita bíblica. Segundo, reconocer el amor de Dios. Hay una cita bíblica.
Tercero, creer que Dios le recibe. Hay una cita bíblica. Cuarto, arrepentirse de sus pecados. Hay una cita bíblica. Y quinto, recibir a Cristo como Señor y Salvador. Están los 5 puntos de la prédica y al final, como tú predicaste sobre recibir a Cristo, tú invitas a recibir a Cristo. En cada punto, tú puedes hablar de una experiencia, de un testimonio. El día que yo reconocí mi pecado, yo antes pensaba que no me amaba a nadie, ahora amo a Dios, ¿verdad? No tienes que tener, para esta prédica evangelística, no tienes que ahora huir a conceptos teológicos de que la palabra amor viene del griego tal. A eso al inconverso no le importa. Lo que le interesa es que experimentar el amor de Dios. Experimentar el amor de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Estamos en los tipos de sermones según su qué, su propósito. El segundo tipo de sermón es el sermón doctrinal o el sermón didáctico. Este tipo de sermón es el que se enseña o se utiliza cuando el auditorio necesita una explicación, una aclaración o la presentación de una doctrina bíblica, de una o más doctrinas bíblicas. El propósito es que el creyente sea firmado en la doctrina. A través del sermón doctrinal se enseñan principios básicos de la Escritura o principios profundos. Ese sermón doctrinal, el propósito o la estructura es que se enseña doctrina, se establece doctrina a través de un sermón doctrinal, que es lo que estamos haciendo nosotros en esta noche. Usted me ha visto los domingos predicar de una manera, ¿cierto? Pero hoy me está viendo predicar o enseñar de otra manera. Aquí no estoy corriendo ni nada, estoy aquí enseñando. Porque es un sermón ¿qué? Doctrinal. Didáctico también es llamado. Vamos a mirar un ejemplo de un sermón doctrinal. El sermón doctrinal tiene una característica y es que tiene un tema. Se enseña un tema como doctrina. Por ejemplo, el pecado. No sé si en mí se logre ver las letricas, intenté que se viera lo más grande. Pero aquí dice el pecado. Entonces dice, ¿qué es el pecado? Entonces dice, el pecado es transgresión de la ley divina. Primera de Juan 3:4, porque el pecado es toda transgresión de la ley. Segunda definición de pecado, el pecado es obediencia al enemigo de Dios y nuestro enemigo, Romanos 6:17. Tercera definición del pecado, el pecado es una prueba de ingratitud y desafecto que merece todo amor y obediencia, Romanos 1:21. Cuarto concepto de pecado, es una tendencia natural por herencia, Salmo 51:5. Entonces el primer punto de la prédica es ¿qué es el pecado? Y hay 5 definiciones. Segundo punto, ¿cómo se produce el pecado? Entonces se explica, el pecado se produce en el pensamiento. Y se produce en el pensamiento de 3 maneras. Consentido, Deuteronomio 12:19, acariciado, Proverbios 16:30, o buscado, cuando la gente busca la ocasión del pecado. Entonces está Génesis 6:5. Hay pecado, aparte de pensamiento, pecado de palabra. Entonces, ¿qué es el pecado de palabra? Ejemplo, blasfemia contra Dios, Levítico 24, insulto contra los semejantes, Mateo 5:22, mentiras contra el prójimo, Jueces 12:22, chismes y murmuraciones, Levítico 19:16. Esos son los pecados de palabra. Ahora están los pecados de obra, es todo acto prohibido por la ley divina. Entonces está crímenes y otras relaciones, adulterio y actos de lascivia, violencias de obra, y ahí están las citas bíblicas. Pasemos a la siguiente presentación. Punto número 3 de la prédica. Trágicas consecuencias del pecado. ¿De cuáles son las trágicas consecuencias? Desasosiego en el alma, Isaías 48:22. Aumenta las dificultades de la propia vida, Proverbios 4:19. Lleva al pecador a una pendiente peligrosa, una bola de nieve que se va creciendo. Otro, induce a otros a pecar, 2 Samuel 12:14. Aparta el favor de Dios, Isaías 51:2. Conduce al apartarse definitivamente y condenarse en el infierno, Salmo 9:17. Estos puntos pertenecen al 3, que es consecuencias trágicas del pecado. Y terminamos ahí la prédica, el remedio para el pecado. Entonces el remedio para el pecado es la obra de Cristo. Entonces por la fe se recibe la obra de Cristo, Efesios 2:8. Con arrepentimiento, Hechos 3:19.
en Nueva Vida, 2 Corintios 5:17. Eso que les presenté es un bosquejo de un sermón temático. En tu cuaderno de prédica lo organizas de esa manera y ya tú hablando vas explicando, pero tienen los puntos ahí. ¿Ya vieron la estructura? En la próxima clase es la homilética y la preparación del sermón. Vamos a aprender a hacer un bosquejo. ¿Sí o no? ¿Le interesa? Gloria al Señor. Entonces ahí vimos un ejemplo de un sermón ¿qué? Doctrinal. Pasemos a lo siguiente. Otro tipo de sermón. Y es el sermón devocional. Ahora, ¿qué es el sermón devocional? Es cuando el auditorio necesita inspiración para motivarse a adorar, rendirse al Señor, buscar la presencia de Dios de una forma más definida y decidida. Este tipo de sermón se utilizan en los servicios, claro, como mensajes que motivan, pero sobre todo se utiliza en las reuniones familiares, en las reuniones de células, en los grupos de oración, en los grupos de jóvenes, en los grupos de damas, caballeros. Es ese tipo de sermones que inspira al creyente a ser mejor cristiano, a mejorar su devoción con Dios. Es un sermón sencillo. El mensaje devocional tiene un propósito y es llegar al corazón de la vida, inspirar la vida cristiana, inspirar a que el creyente tenga comunión más cercana con el Señor. El sermón devocional toma porciones bíblicas, pero no entra en un estudio profundo de un pasaje, como lo hace un sermón doctrinal, que sí entra en profundidad a un tema. Es un bosquejo sencillo y su aplicación es directa a la vida de los creyentes. El sermón doctrinal, el sermón devocional, por lo general incluye ilustraciones, pequeñas historias de la vida real. No sé si usted ha leído, usted no compra los devocionales anualmente. Entonces cada día usted va a encontrar que el devocional diario tiene una cita bíblica, una breve enseñanza y una historia ilustrativa. Todos los días. Eso es un pequeño bosquejo devocional. Es un sermón, pero es un sermón ¿qué? Escrito. Recuerde que dimos ahorita que hay dos tipos de sermones de acuerdo a su canal, oral y escrito. Los devocionales que ustedes compran, esos son sermones, pero son sermones escritos. El sermón devocional estimula a los creyentes a vivir una vida cristiana con más dedicación. Aviva la fe, la adoración. Amén. Los temas para un sermón devocional pueden ser el amor, el perdón, la presencia de Dios, la santidad, la unidad del matrimonio, un cumpleaños. En un cumpleaños usted no va a llegar con un sermón doctrinal. Vamos a hacer una reunión y vamos a compartir la palabra de un cumpleaños. Y, pastor, para que usted lleve una palabra en el quinceañero de mi hija, una palabra de 20 minutos, media hora, y voy a llegar con un sermón, la gran tribulación. ¿Cierto? No. Se lleva un sermón devocional sobre principios como para tener éxito en la vida, como cosas así. ¿Sí me entiende? Entonces, son sermones que no son estructuralmente formales y largos, sino que son pensamientos que nos hacen reflexionar, vivir o motivarnos a vivir una vida cristiana en nuestras circunstancias de la vida diaria. Los sermones devocionales también se llevan en los sepelios, en la dedicación de una casa, en el aniversario de un matrimonio. Esos son sermones de la vida práctica cristiana. Amén. Vamos a mirar un ejemplo de un sermón devocional. Escoja la pureza. Puede ser un sermón devocional para un grupo de jóvenes. Ese sermón puede aplicarse para un grupo de jóvenes. Y habla sobre Daniel, capítulo 1, versículo 7, cuando Daniel no decidió no contaminarse, ¿verdad?, con la comida del rey. Entonces dice, primer punto, la elección de la pureza no tiene sentido para el mundo. ¿Por qué? Porque los cuidadores, los que daban la comida, no entendían cómo él pedía legumbres cuando lo normal era comer carne. ¿Cómo iban a estar fuertes sin proteína? Entonces las elecciones de Daniel no tenían sentido para sus captores, tal vez no tenía mucho sentido para algunos de sus compañeros. Si escogemos la pureza, el mundo no lo entenderá. Dicen, ¿cómo ustedes están locos de que ustedes no toman ron? ¿Cómo es que ustedes no van a discoteca? Y nos cuestionan, ¿cierto? Pero hemos escogido la pureza. Segundo punto, frecuentemente la elección de pureza no es popular. No es popular ser un joven distinto, no es popular abstenerse del alcohol, no es popular no ir a fiestas, discotecas y a las cosas del mundo. Entonces ese fue el caso de Daniel.
Tercer punto, la elección de pureza trae bendiciones de Dios. Decimos que Dios bendijo a Daniel, le dio popularidad y puso en él un espíritu superior. Usted ha leído el pasaje. Sigamos. ¿Ok? Entonces ahí vimos un ejemplo de un sermón. ¿Se dan cuenta en comparación con el doctrinal que este fue más cortico? 3 puntos. 3 puntos en una sola cita bíblica y unas citas de apoyo. Sermón de media hora, 40 minutos, 20 minutos, depende de lo tanto que hable para una reunión de jóvenes. Amén. Ahora está el sermón exhortativo. El sermón exhortativo es aquel que se plantea cuando el auditorio necesita ser corregido, cuando la iglesia necesita ser advertida o exhortada o reprendida en algo, en situaciones, en conductas dañinas con la ética, la fe y la moral cristiana. Este tipo de sermones es uno de los más olvidados. Ya los predicadores ya no están dando sermones exhortativos. Eso escasea en la iglesia. Pero resulta que es necesario. Porque si usted lee los consejos de Pablo a Timoteo, dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Porque toda escritura es útil para exhortar, para redarguir y para edificar. O sea, la exhortación, la iglesia de este tiempo la está olvidando. ¿Y qué es necesario la exhortación? Miremos un ejemplo de un sermón exhortativo. Caer de la gracia. 1 Corintios 10, 1 al 12. Primer punto, es posible caer de la gracia. Primer punto. Y muestran el ejemplo. Israel cayó de la gracia de Dios debido al pecado. Y por lo tanto nosotros también podemos caer. Y ahí están las citas bíblicas. Una generación completa en Israel no alcanzó la promesa de Dios. Nosotros también podemos llegar a perder la promesa. Hebreos 3:14. Algunos cristianos antiguos también cayeron de la gracia de Dios. Y ahí están citas bíblicas. Frecuentemente la Biblia advierte en cuanto al riesgo de caer en la gracia. Ahí están citas bíblicas. Una exhortación a cuidarnos a no caer de la gracia de Dios. Segundo punto del mensaje, se puede prevenir caer de la gracia. Si continuamos guardando la palabra de Dios, no caeremos. Si Dios no ha demandado de nosotros más de lo que podemos darle, Dios puede guardarnos sin caída. Y el tercer punto, se puede alcanzar restauración después de haber caído. Entonces podemos regresar a la gracia después de haber caído. Para los que han caído, Dios ha provisto lo que se ha llegado a conocer como la segunda ley del perdón. Si regresamos a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la aplicación sería invitar a todo el que se quiera reconciliar con Dios. Y tú que has fallado al Señor ahí en tu puesto, cierra tus ojos, voy a orar por ti y pídele perdón en la aplicación. Entonces, aunque es un mensaje exhortativo, la exhortación tiene que ir acompañada de edificación y tiene que ir acompañada de consolación. La exhortación nada tiene que ver con la insultación, donde la gente entra a la iglesia, el predicador comienza a insultar y a tirar piedras y la gente sale peor de lo que llegó. Salen con un espíritu de condenación. Llegaron en pecado, pero salieron condenados. Los mandaron para el infierno durante toda la prédica y los trataron hijos del diablo y les tiraron maldición y la gente salió sin deseo de buscar a Dios. Al contrario, salieron de la iglesia con el calor en los pies, sintiendo ya las llamas del infierno. Pero mire este mensaje que es una exhortación, pero al final está dando la respuesta de que aunque se puede caer de la gracia, hay una posibilidad de volver a la gracia. Es un mensaje exhortativo, pero a la final presenta esa oportunidad que todavía el Señor da. Amén. Sigamos. Ahora vamos a otro tipo de sermón. Aquí terminamos ya los sermones según ¿qué? Según el propósito. Ahora no es que sean otros sermones, son los mismos, sino que es otro tipo de clasificación. Ahora vamos a clasificarlos según el contenido. ¿Qué significa eso? Que podemos encontrar sermones textuales que son doctrinales, podemos encontrar sermones textuales que son exhortativos o textuales que son evangelísticos. Porque aquí se están clasificando de acuerdo a la estructura de su contenido. Entonces tenemos primero el sermón textual. ¿Y qué es el sermón textual? Es el sermón bíblico que toma como base un texto específico, por lo general un solo versículo, o puede ser un pasaje. El propósito de este sermón textual es desglosar la estructura de ese versículo o de ese pasaje, haciendo énfasis particular en palabras
o frases. Entonces de cada palabra o de cada frase se saca una explicación. Por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces saco un sermón, el acceso a Dios. Entonces, yo soy el camino. Entonces busco en el diccionario bíblico qué significa la palabra camino, a qué se refiere y desgloso camino. La verdad, desgloso la verdad. Y la vida, desgloso la vida, y ahí saco el tema. Me estoy basando en un solo versículo y de ahí saqué todo el mensaje. Eso es un sermón textual. Y vamos a ver un ejemplo de un sermón textual. ¿Se logrará ver ahí atrás? La palabra de vida. Vamos a buscar Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, para que veamos el ejemplo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. Dejemos ahí la diapositiva del ejemplo del sermón y vamos a leer el pasaje. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba ¿qué? Con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, y eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es un pasaje. Hay un sermón textual. Mire cómo la estructura del mensaje. La palabra de vida es el tema. Está el texto y el cuerpo del mensaje está en 4 puntos principales. El primer punto dice, lo que era desde el principio. Verso 1, lo que era desde el principio. ¿Y qué es lo que era desde el principio? A, nuestro Salvador descrito en el principio, que todas las cosas fueron creadas por Él. Y hay otras citas bíblicas de apoyo, Hebreos 1:2, la palabra de vida, la palabra conocida de Juan 1:1, y va a Juan 1:1. Ahí ya está desglosado el primer punto. Segundo punto, el verso 2 dice, porque la vida fue manifestada. Ahora la pregunta es, ¿cómo esa vida fue manifestada? Entonces se desglosa. Esa vida apareció en la tierra a través de la encarnación. Los apóstoles lo vieron, lo oyeron, lo observaron y lo tocaron. ¿Dónde dice eso? Ahí mismo en el versículo. Lo que hemos visto, lo que testificamos, lo que tocamos. Y la seguridad de la evidencia, porque lo hemos visto, lo hemos comprobado. El tercer punto, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, y esto anunciamos, vosotros, para que vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Entonces el punto 3 dice, para que vosotros tengáis comunión. Entonces están los 4 puntos. La vida de Cristo anunciada produce comunión. Cuando recibimos la palabra tenemos comunión con los apóstoles. Los apóstoles tienen comunión con Dios y Cristo. Este gran círculo de comunión es para cada hijo fiel de Dios. Y el cuarto punto de este mensaje dice, que vuestro gozo sea cumplido. Versículo 4. Entonces, conocer a Jesús como Salvador trae gran gozo. Saber que nuestra fe se basa en el testimonio seguro es tener gozo. Tener comunión con Dios, Cristo y los apóstoles es tener gozo. Eso es un sermón textual. Desglosamos un pasaje punto por punto. Amén. Entonces usted pudo haber escogido una cita bíblica, la trajo hoy. Entonces, si usted va a hacer un sermón textual, usted tiene que desglosar esa cita bíblica. ¿Cómo se desglosa una cita bíblica? Tomando frases o palabras que sean importantes dentro del pasaje. Amén. Pasamos al siguiente tipo de sermón. Es el sermón temático. El sermón temático toma un tema y lo desarrolla. Ya no toma un texto, como el sermón textual. Ya el sermón textual es que tú tomas un texto y lo desglosas. El sermón temático es que tomas un tema. Por ejemplo, voy a hablar sobre el amor de Dios, por ejemplo, o sobre el pecado. Entonces, el sermón temático, ¿qué hace?
tomas un tema y analizas todos los versículos de la Biblia que hablen del tema. Para poder hacer eso necesitas una concordancia bíblica. Entonces tú tomas la concordancia bíblica y buscas en la concordancia la palabra fe. Por ejemplo, si vas a hablar de la fe. Y anotas todas las citas bíblicas donde hablan de fe y comienzas a tomar esas citas bíblicas que el Espíritu Santo te va guiando y las que se adaptan al tema que tú vas a hablar y comienzas a organizarla. Se requiere, para hacer un sermón temático, se requiere una exploración bíblica del tema a tratar. Te toca explorar en la Biblia por muchas citas bíblicas donde hable de ese tema. Sobre el perdón, sobre la fe, sobre el amor, sobre la reconciliación. Hay muchos temas en la Biblia de los cuales podemos hablar, ¿sí o no? Amén. Y es uno de los sermones muy utilizados, sobre todo en las escuelas dominicales o en las clases bíblicas, los sermones temáticos. Ahora, un sermón temático puede ser un sermón doctrinal, pero un sermón temático también puede ser un sermón evangelístico. Porque si ustedes se dieron cuenta ahorita, el sermón evangelístico ahorita era un sermón temático. Porque hablábamos de los pasos para la salvación y habían varias citas bíblicas donde hablaba sobre la salvación. Es un sermón evangelístico conforme a su propósito, pero al mismo tiempo es un sermón temático según el contenido y la estructura que tiene. Pero también podemos tener un sermón evangelístico que sea textual. Podemos predicar la salvación a los inconversos, un sermón evangelístico solamente utilizando Juan 3:16. Entonces ya eso sería un sermón ¿qué? Textual. Diga. Eso fue un sermón temático, claro. Perfecto, pastor, así es. Cuando se predican series temáticas, esos son sermones temáticos. Puede ser un sermón o pueden ser varios temas o una secuencia de temas o series de un solo tema. Entonces esos son sermones temáticos. Podemos decir que es uno de los más utilizados en las congregaciones, los sermones temáticos. Y esos son los más fáciles. Porque los sermones temáticos usted se va a la concordancia, busca la palabra fe, la palabra vida y usted anota las citas bíblicas. En cambio el sermón textual te toca a ti estudiar cada palabra, ir a la palabra original en griego muchas veces, utilizar diccionario bíblico, desglosar el pasaje. Entonces es un poquito, exige más trabajo y más dedicación. ¿Cómo? No, no es que ninguno sea mejor, es que son diferentes. Entonces pasemos un ejemplo de un sermón temático. Por ejemplo, el pecado. ¿Qué es el pecado? Es la transgresión de la ley divina. Es obediencia al enemigo. Creo que eso fue el mismo ejemplo que pusimos ahorita, ¿verdad? Aquí se ve más claro. O sea que este sermón es temático y al mismo tiempo es doctrinal. Ahí está, ahí se ve más claro. Pasemos la otra diapositiva. Trágicas consecuencias del pecado, el remedio para el pecado. Listo, pasemos la otra. Y ahora viene el sermón expositivo, y aquí es donde muchos confunden el sermón expositivo con el sermón textual. Aunque se parezcan, no son lo mismo. El sermón expositivo se desarrolla fundamentado en un pasaje bíblico, igual que el sermón textual. La diferencia es que las ideas que se exponen guardan un orden lógico. El predicador no fuerza un versículo para que se relacione con otro o quizás para que diga lo que él quiere. Por el contrario, toma con naturalidad cada una de las ideas y puntos que van surgiendo en cada versículo. O sea, una de las características del sermón expositivo es que se expone la idea original del autor. Se busca con el estudio de ese pasaje qué fue lo que, sin ir a otros versículos ni a otros pasajes, simplemente se queda en el pasaje, pero se busca qué fue lo que quiso decir el autor original con ese pasaje. A diferencia de un sermón textual. El sermón textual es que usted está explicando un tema, pero desglosando un versículo. Entonces usted está hablando sobre el arrepentimiento. Entonces usted toma la historia del hijo pródigo. Entonces usted puede utilizar hasta la alegoría. Usted dice, por ejemplo, el padre somos nosotros, es el padre y nosotros somos los hijos, y entonces nosotros venimos ante el padre y él nos va a poner un anillo y nos va a cambiar el vestido. Eso es un sermón textual. Pero un sermón expositivo, por ejemplo, en la historia del hijo pródigo ya no va a hacer énfasis en que te van a cambiar el anillo, no, sino que ya empieza a buscar el contexto histórico, el contexto cultural de ese pasaje, cómo era que se repartían las herencias en los tiempos bíblicos,
cuál era esa costumbre de darle la herencia a los hijos menores, si se podía legalmente y si se hacía, qué pasaba, qué pasa cuando un hijo que se come una herencia legalmente, cuando volvía, qué se hacía con él, y qué quiso decir el autor original con esa historia. Originalmente, ¿quién es ese hijo pródigo? Resulta que ese pródigo, ¿a quién se refiere? ¿Quién se refiere o qué significa el hijo mayor? ¿Quién es el hijo mayor? Entonces podemos entender de que ahí el mensaje original del escritor sagrado es que está hablando de los gentiles y está hablando de los judíos. Que aunque los judíos pertenecían a la casa de Israel, no estaban disfrutando de los beneficios del Padre. Sin embargo, los gentiles, que aunque se habían alejado a adorar a dioses extraños y no habían permanecido, los gentiles por medio de la fe y el arrepentimiento podían disfrutar de la cena y podían disfrutar de la bendición del Padre. Esa fue la idea original del texto, ¿sí o no? Y ahí no se le está dando una aplicación a la gente de que te van a cambiar el vestido, sino que el sermón expositivo se dedica a exponer al pie de la letra, sin hacerle una interpretación tercera, ni rebuscarle una interpretación, sino que busca explicarle a la audiencia la idea o el sentido original del pasaje. Y estos sermones expositivos se utilizan mucho en los estudios teológicos de la teología bíblica, cuando se estudian libros de la Biblia, quién es el autor, cuál fue el propósito del autor, este capítulo, qué fue lo que quiso decir el apóstol cuando escribió este capítulo. Ese tipo de sermones es todavía más profundo para prepararlos. Amén. Cuando damos un sermón, ahora bien, ¿sí? Correcto. Los maestros bíblicos utilizan mucho el sermón expositivo, así es. Ahora bien, traté de buscar un sermón. Una pregunta. ¿Alguien quiso hablar en Meet ahí? Correcto, le escucho. Sí, correcto, allá donde yo iba. Se puede hacer una combinación de elementos. Pero aunque hay una combinación de elementos, o un sermón es expositivo o un sermón es textual. Un sermón es textual, pero puedes colocar elementos investigativos que tienen características del expositivo o incluso del temático, porque en un sermón textual en algún momento tú puedes dar conceptos, definir frases o definir conceptos, pero en sí el sermón es textual porque estás tomando un pasaje y lo estás desglosando. O puede ser un sermón expositivo y en el sermón expositivo puedes dar conceptos. Estás tomando elementos del sermón temático. Sí se pueden tomar elementos de otro tipo de sermón, claro que sí. Sin embargo, la estructura básica de un sermón o es temático, o es textual, o es expositivo. Pero sí se pueden tomar elementos de los otros tipos de sermones. Eso ha pasado. A veces hace necesario. Y también hay que ser muy creativo. No tenemos que de pronto amarrarnos, no, que el pastor dijo que si es positivo yo no puedo dar un concepto doctrinal. ¿Quién nos ha dicho eso? Además de eso, usted desarrolla su propio estilo también. Además de eso, también tenemos que ver que hay una audiencia y tenemos que mirar la reacción de la gente, cómo están recibiendo el mensaje. Porque tú no puedes venir con un cuaderno, yo vengo con un sermón expositivo y tú ves que la gente se está durmiendo. Y no, yo no puedo contar una ilustración o una anécdota porque es un sermón expositivo y no puedo hablar una ilustración ni una anécdota. No, si tú ves que la gente está durmiendo, varía. Y eso es lo que vamos a hablar en la última clase. Hay predicadores. ¿Quiénes, para que usted identifique mucho, quiénes son los predicadores que utilizan mucho el estilo de sermones expositivos? John MacArthur, que es en inglés, pero está doblado al español. Miguel Núñez, un predicador dominicano muy conocido. Ellos utilizan mucho, escuche una prédica de ellos por lo menos media hora y usted va a darse cuenta lo que es un sermón expositivo y usted va a escuchar que por algunos momentos ellos cuentan anécdotas y con eso el sermón no debe de ser expositivo.
no deja, o dan algún concepto, pero están desglosando un tema. Conferencias de teología bíblica también se utiliza mucho el sermón expositivo. Ahora, yo traté de buscar un sermón expositivo muy sencillo, muy sencillo. Vamos a pasar al ejemplo. Si usted se da cuenta, listo, este es. Si usted se da cuenta, el sermón textual desglosaba el texto, pero se apoyaba mucho en otra cita. ¿Por qué? Porque estaba estableciendo puntos. Pero el expositivo lo que busca es desgranar el sentido original de quien escribió el pasaje. Mira este dice, ¿a quién sirves? El tema es la amistad con el mundo. Entonces dice, una introducción, ahora dice, los frutos de la amistad con el mundo. Entonces está Santiago capítulo 4, ese es el texto que se está tomando. Vamos a desglosar ese texto. Entonces busque Santiago capítulo 4 en su Biblia. Ahora, le voy a decir otra cosa y se lo voy a adelantar, que eso tiene que ver con la última clase y es con la comunicación del sermón. Porque un sermón, si es positivo, no significa que tú tengas que hablar como conferencista de universidad. Porque una cosa es la estructura del bosquejo y otra cosa es cómo tú transmites. Tú puedes dar un sermón expositivo hablando de forma efusiva. Puedes dar un sermón temático hablando de forma efusiva o de forma calmada. Ya el estilo del predicador es otro tema, que es algo aparte al contenido del mensaje. Tú puedes dar una enseñanza doctrinal suave, o puedes dar un mensaje evangelístico predicando suave, o puedes dar un mensaje evangelístico predicando explosivamente, alzando la voz, emocionándote. Entonces ya el estilo del predicador juega un papel, que es la personalidad, el estilo propio, la cultura, ya son aspectos. Yo les decía en la clase anterior que Luis Palau, Billy Graham fueron unos grandes evangelistas. Ellos nunca alzaron la voz, ni nunca gritaron. Sí, entonces hay que mirar eso. Entonces, es el estilo, es algo aparte al contenido. Entonces busque Santiago 4:1 y se dan cuenta que la clase hoy ha sido más larga. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codicias y codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatéis y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, primer punto, los frutos de la amistad con el mundo. Los frutos de la amistad con el mundo. Entonces comienza, vamos a desglosar los frutos de la amistad con el mundo. Dice que la pasión. Luego dice la guerra y los pleitos. Pero aquí dice, ¿de dónde vienen qué? La guerra y los pleitos. Dice, no es de vuestras pasiones. Entonces se subrayan las palabras claves ahí. Guerras, pleitos, pasiones. Ya van 3 palabras claves subrayadas, ¿sí o no? Subrayela. Ya de esas palabras claves surgen los puntos. Pasiones, guerras, pleitos. Otra palabra clave, versículo 2, codiciáis. Codicia, ponemos punto 3, la codicia. Codiciáis y no tenéis. Matáis. Entonces el homicidio. Matáis. Ardéis de envidia. Ahí no colocaron, pero colocaría también la envidia. Y no podéis alcanzar. Combatéis y lucháis, pero no tenéis ni deseáis porque no pedís. Y ahora dice, pedís y no recibís. Entonces la oración que fracasa, la oración que no tiene respuesta. Pasemos a lo siguiente. Ahí estamos viendo causas, ¿cierto? Ahora, la seriedad de la amistad con el mundo. Entonces mire el versículo 4. Ahora seguimos desglosando el texto. Mire el versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ahora le da otra característica a la gente, dice adúltera. Entonces usted subraya esa palabra adúltera, adulterio. Entonces si es un alma adúltera, no es un cuerpo adúltero, que tiene que ver con la sexualidad, sino es un alma adúltera, entonces significa que así como hay un adulterio físico, hay un adulterio espiritual.
Entonces lo que el escritor sagrado quiso decir es: ustedes son unos adúlteros del alma, ustedes son unos adúlteros espirituales. Entonces se habla del adulterio espiritual. Es como una esposa infiel. El adulterio espiritual, Dios no tolera una devoción parcial. ¿Qué es el adulterio espiritual? Entonces nosotros investigamos. Bueno, el adulterio es tener intimidad con la persona que no es tu esposa o esposo. O sea, que es tener una relación ilegítima. Entonces el adulterio espiritual es serle infiel a Dios. El adulterio espiritual es darle una devoción incompleta, pero también adorar otras cosas que no son Dios. Ve, la amistad con el mundo, primero es adulterio espiritual, pero la amistad con el mundo es una guerra contra Dios. Eso fue lo que quiso decir el Señor, porque mira lo que dice: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y qué es ser enemigo de Dios? Declararle la guerra a Dios. Entonces ya el escritor sagrado lo que le está diciendo a los lectores es: si ustedes hacen amistad con el mundo, ustedes están cometiendo adulterio espiritual. Si ustedes hacen amistad con el mundo, ustedes le están declarando la guerra a Dios y se están haciendo enemigos de Dios. Entonces mire que aquí no estoy dándole otra explicación, sino claramente estoy descifrando lo que el escritor le quiso decir a los oyentes originales, y es lo mismo que quiere decirnos el Señor a nosotros. Este es un sermón expositivo sencillo, pero vamos a encontrar sermones expositivos con temas complejos, por ejemplo, como las parábolas. Este porque, claro, es un pasaje muy claro, pero hay pasajes de la Biblia que son más complejos, y para hacer un sermón expositivo de ellos hay que investigar bastante. Ahora, la solución para huir de la amistad con el mundo. Entonces mire lo que dice el versículo 6. O sea, lo que quiere decirle es que el sermón expositivo, toda la prédica está en el pasaje y todo el desglose está allí. Entonces dice el versículo 6: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿cómo es la solución para yo ser amigo de Dios y ser enemigo del mundo? Pues vivir en humildad. Vivir en humildad. Lo otro, ¿qué dice? Someteos, versículo 7: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. La segunda solución que el apóstol le da a sus oyentes o a sus lectores es que debemos someternos a Dios. Lo tercero, que debemos resistir al diablo. Y lo último, que debemos purificar nuestros corazones, porque dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Conclusión, hay que decidir cuál es más importante. Ese es un sermón expositivo sencillo, pero usted puede colocar en Google sermón expositivo, usted va a encontrar muchos ejemplos, o podemos seguir trayéndolo en las siguientes clases. Amén. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Ahora pasamos al último punto y aquí terminamos. Sermones según su canal. O sea, ¿qué es un sermón según su canal? Nos referimos al medio o al modo de transmisión del mensaje. O sea, ¿cómo se transmite el mensaje? En los sermones según su canal se transmiten de dos formas: de forma oral o de forma escrita. La predicación bíblica puede ser de dos tipos según el canal usado. Puede ser oral o puede ser la escritura. En la Biblia vamos a encontrar muchos discursos escritos, sobre todo las cartas apostólicas, pero también vamos a encontrar muchos discursos orales. Pedro levantó la voz y dijo, son predicaciones orales. Ahora bien, sus bosquejos pasarían a ser sermones escritos, y cuando usted los predica en público pasarían a ser sermones orales. El mismo tema, pero predicado de dos formas. Ahora, ¿un sermón escrito puede ser evangelístico? Claro que sí. ¿Puede ser textual? Entonces puede ser textual de acuerdo a su estructura, puede ser evangelístico de acuerdo a su propósito, y al mismo tiempo puede ser escrito. Estamos viendo, bueno, las tres clases o los tres tipos de clasificación. Amén. ¿Alguna pregunta? Aquí terminamos. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Nos queremos ir? Gloria a Dios. Vamos a orar en esta hora para darle gracias al Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por esta enseñanza en esta noche. Gracias en el nombre de Jesús por lo que nos has hablado hoy. Te pedimos, Dios mío, que tu sabiduría sea impregnada en nuestros corazones y en nuestros pensamientos.
Llévanos a nuestra casa en bendición y en victoria. También bendecimos la vida de mis hermanos que se conectaron en la plataforma. Ayúdale, Señor amado, a poder entender y comprender y sobre todo a crecer, porque yo sé que de este curso van a salir excelentes predicadores de tu palabra, Dios mío. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta el próximo lunes.